Cuadro complicado, lo explica que en 4 meses tuvimos, no estoy diciendo lo obvio, que en 4 meses tuvimos la lluvia de un año entero, los caminos reales están todos transitados, tenemos problemas, hablamos de los caminos laterales, y vamos a trabajar junto con la provincia convocó para el día viernes al Consejo Provincial de Emergencia para declarar las áreas de emergencia. El gobierno provincial está trabajando con el municipio en asistir al alteo de algunos caminos y nosotros vamos a asistir con lo que la provincia y el municipio requiera cuando tengamos más en claro las dificultades y la afectación que tenemos en terreno. Hablábamos llamativo, ¿no? Porque vemos los drenajes, arroyos y algunos canales trabajando bien y encajonados, y el agua sectorizada, ¿no? Y encharcadas en muchos potreros, ¿no? Una inundación rara, atípica. A ver, una inundación rara, de menor gravedad a la que hemos asistido en el 2001 o en el 12, pero claro, cuando vos tenés tu campo inundado, para vos lo más grave que te pasa. Es decir, hay que ponerse también en la cabeza del productor que sufre las consecuencias de la inundación. Nosotros queremos que los productores puedan producir y ser instrumento para hacer que las cosas complejas puedan ir resolviéndose. Y eso estamos haciendo con el intendente y con la provincia. Y no hay mejor decisión que la que se pueda tomar viendo uno en cuerpo presente los problemas para que nadie nos cuente lo que nos pasa. Así que bueno, un poco lo que estamos haciendo. Yo le agradezco que lo molestamos al intendente, pero me parecía importantísimo hacer este relevamiento y trabajar en alteos de camino y en concluir alguna obra de canalización que quedó pendiente, el famoso proyecto al sur de la Ruta 5, el canal al sur de la Ruta 5, que seguramente eso va a permitir un escorrimiento más ordenado de un ciclo de alta lluvia como el que hemos tenido. Bien, Marcos, también trabajaron ayer en provincia, ¿no? Vinculando lo que dice Julián, ¿no? Sí, en esta agenda la verdad que tanto el gobierno provincial como nacional nos están acompañando en este difícil momento que está viviendo un sector del partido de Bolívar. Sabemos la preocupación que tenemos más que todo por el sector vecino a Casares, vecino a lo que es también la parte Peguajó, la parte Urdampilleta, atrás de Urdampilleta, que es donde más sectorizado está y donde más se ve el efecto que ha provocado la intensidad de lluvia de los últimos meses. La agenda con el gobernador, la agenda con los ministros de provincia, junto con Julián, que realmente agradezco el tiempo, la preocupación y la ocupación de una persona absolutamente idónea en el cual podemos hablar en el mismo idioma. Y esto no es menor, conocedor de lo profundo del interior de la provincia de Buenos Aires, que como dijo se lleva la radiografía, que es la verdad la mejor herramienta para seguir trabajando en esta agenda que va a conllevar la emergencia agropecuaria, créditos a través de Banco Provincia, disminuidos para aquellos que ya obtengan la emergencia agropecuaria en términos de tasas de interés, plazos de pago y garantías también a través de Fogaba, como así también vamos a trabajar en línea con vialidad para la restauración de algunos caminos que va a conllevar el alteo y la compactación y mejorado de algunos caminos. Y algo que toca a Julián, que no es menor. Cada vez que tenemos inundaciones hablamos de los caminos, nos olvidamos siempre del drenaje hídrico, de ese plan y ese programa que tiene que tener la provincia, que hoy está avanzando a pasos agigantados. Quienes transitamos por la 205 vemos cómo avanza el plan maestro, que realmente eso es un escurrimiento muy favorable para toda esta cuenca. La verdad que esto se viene trabajando tanto a nivel nacional como provincial, y va a llegar el momento donde ya la cuenca, que es 25 de Mayo, Bolívar, va a poder también conectarse y eso va a favorecer. Ahora, como siempre lo decimos, no podemos tener caminos transitables si tenemos desorden en materia hídrica. El desorden en materia hídrica es algo que viene de hace mucho tiempo y que tenemos que
trabajar como se está haciendo a través de hidráulica, en la regularización y la restauración de muchos canales. Que no hablemos de clandestinidad, hablemos de canales que funcionan bien y que tenemos que trabajar para regular esa agua y que no nos afecte muchas veces las trazas viales, que justamente es lo que más necesitamos en este momento, de recolección de la cosecha gruesa donde tiene que salir, como el tambo, como la leche, como la carne, que es fundamental, o como la transitabilidad para que los alumnos de las escuelas también puedan llegar. Marcos, en esta época, en este momento en donde, bueno, justamente hablabas del productor, está en plena cosecha, en pleno ciclo productivo, ¿crees que estos anuncios, estas medidas van a llevar tranquilidad para estar en línea, en sintonía también con el momento que atraviesa el sector? Totalmente, la agenda nuestra, como siempre nos ha identificado, trabajando con todas las instituciones, escuchando a todos los sectores que hacen hoy al sector productivo. El día de mañana estoy convocando a toda la Comisión Vial a partir de todas las herramientas que Julián, a través del Ministerio de Nación, como el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, vamos a conllevar. Todas las decisiones se van a tomar en conjunto con las instituciones del sector para hacia dónde apuntamos a partir del diagnóstico con mayor eficiencia el recurso, siempre en la búsqueda de garantizar lo que dijimos anteriormente. Marcos, ¿cómo está el nivel de cobrabilidad, al menos en lo que va del año, con lo que respecta a la tasa de mantenimiento de la red vial, sabiendo que, bueno, por situación económica o por problemas de cosecha, algunos pueden haberla abonado, otros no? ¿Cómo es el porcentaje más o menos? En el caso particular de tasa vial, es una tasa que viene, la realidad es que venimos recomponiendo las generalidades de las tasas post pandemia, ¿sí? Venimos con una cobrabilidad del 53% en el caso de tasa vial, un promedio que anda por encima del 55% en el resto de las tasas, que se viene recomponiendo al compás de la economía. Naturalmente los 2 años de pandemia no se pueden tomar como referencia, fueron atípicos, fueron de profundas dificultades. Hoy venimos viendo que la economía viene progresando y en compensación viene incrementándose la tasa. Lo que siempre tenemos es la picardía de grandes establecimientos que no pertenecen a la titularidad a Bolívar, de los productores, que bueno, son los que menos quieren justamente colaborar con una tasa que es profundamente solidaria. La tasa vial, nosotros no prestamos el servicio a quien la paga y a quien no la paga. Nosotros somos una prestación de todo el partido, garantizando el acceso a todos, pero bueno, tenemos lamentablemente sectores de productores que no viven en Bolívar, que no gastan el dinero en Bolívar, que no es el vecino que lo vemos transitar en una veterinaria o en la agronomía, sino que trae todo el paquete tecnológico de afuera, extrae por supuesto su producción de Bolívar y no le da valor agregado en Bolívar, y es contra quien muchas veces uno discute desde una, lo hablamos recién con Julián, de esta mirada de generar valor agregado en el interior. Esa generación de valor agregado conlleva también naturalmente generación de empleo y movimiento económico, que los más necesitamos en el interior. Bien, Ministro, ¿qué fotos vieron, Julián, haciendo un promedio del sobrevuelo? A ver, ahí Carlos Casares, una parte está comprometida, muy comprometida, Peguajó también está comprometida, y esta parte de Bolívar, que no tenemos coincidencia en la información sobre la cantidad de hectáreas afectadas. El satélite a nosotros nos indica que son unas 18.000 hectáreas que están afectadas. El intendente tiene otra información, vamos a corroborar la información para ver el nivel de afectación que tiene, pero claro, el productor que no puede sacar su cosecha, su problema es más grave de todo. Entonces hay que ponerse en la cabeza de ese productor y tratar de trabajar para resolver los problemas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Alteo de caminos reales, que es lo que se puede hacer en una emergencia como esta. Los caminos secundarios, es muy difícil operar en una inundación sobre los caminos secundarios, es lo primero que se resuelve cuando están resueltos el tránsito de los caminos reales, y después concluir con las obras que faltan de integración del plan maestro. El plan maestro es un conjunto de obras, queda pendiente hacer la obra al sur de la Ruta 5, que eso va a permitir un escurrimiento más ordenado de toda la región, va a facilitar eso, pero no estamos en una situación de gravedad como tuvimos otro ciclo. O sea, me parece que es importante porque el productor que está inundado es lo más grave que le puede pasar, pero en términos globales me parece que es una situación que, de no mediar un cambio en el comportamiento del clima, uno puede pensar que en 20, 25 días la situación debería
mejorar sensiblemente. Ministro, a usted le ha tocado vivir, decía recién por ahí, inundaciones de otro tenor también. Ministro de Obras Públicas bueno, de la provincia. Claro. Teniendo en cuenta eso, y hablaba de un plan de obras a futuro y poner en marcha y poder ejecutarlo. Pensando en eso y sobre todo por el tema del cambio climático, ¿usted cree que este tema puntual conlleva a una concientización, a quizás reunión de todas las partes para ver cómo se trabaja a futuro? Mira, sí. De hecho, estamos trabajando con las 4 entidades. Debo reconocer que hemos trabajado en la posición que llevamos a Glasgow para defender nuestro sistema de producción en coincidencia con las entidades. Porque el mundo viene por nuestro sistema de producción, lo va a descalificar, lo va a comprometer. Nosotros estamos convencidos que tenemos una ganadería absolutamente sustentable y una agricultura absolutamente sustentable. Más, creemos que somos acreedores climáticos, para lo cual es necesario trabajar juntos, no por la posición de un gobierno, sino por la defensa de nuestros productores. Pero déjame poner en valor algo, porque a mí me tocó circunstancialmente ser ministro de Obras Públicas entre el 99 y el 2001, cuando tuvimos la peor inundación. Y ahí construimos, me tocó a mí hacerlo, gestionarlo, el Fondo Hídrico Nacional, que lo autorizó en ese momento el presidente de la Rúa y el ministro Gallo. Esa obra ha permitido la construcción del Plan Maestro del Río Salado, que es una obra que hace 20 años que se sigue haciendo. Es decir, en medio de tanta adversidad, también pongamos en valor lo que en el tiempo se mantuvo. Hubo gestiones de diferentes signos políticos y esa obra, como decía el intendente, está en su etapa, para esta región, en su etapa final. Creo que esas cosas hay que ponerlo en valor. No estábamos como estamos hace 20 o 25 años. Hemos podido avanzar el sector público y el sector privado, los productores privados. Me parece que esas cosas también hay que ponerlo en valor. Creo que esas obras que se están realizando hacen que esta situación no sea mucho más comprometida. Ministro, a grandes rasgos y tomando quizás diferentes variables entre 2020, 2021, 2022, ¿cómo puede evaluar la situación general del sector agropecuario, sea ganadería o agricultura, en términos de, bueno, exportaciones, venta, posibilidad de sacar la producción? Hubo diferentes conflictos con el tema de la carne, medidas que ha tomado el gobierno que quisiera saber qué opinión tiene usted y qué repercusión ha tenido en el sector. A ver, te voy a decir lo que yo creo. Yo no puedo tener opiniones, yo tengo que actuar. Cuando se cerraron las exportaciones, para mí fue una chambonada hacerlo de esa manera, porque se exportó como nunca antes en la historia. Lo importante es que se sepa, porque se habla con intenciones que no se compadece con la realidad. El año de Alberto Fernández, presidente, el 2020, fue el año de mayor exportación de la carne argentina. Quienes algo entendemos y estamos acostumbrados a mirar alguna variable, decíamos, mira, esto explota porque tenemos 55 millones de cabezas de ganado y estamos faenando a un precio muy bajo. Esto era imposible. Es más, estábamos exportando madres en capacidad reproductiva. Eso iba en algún lugar a hacer crisis. Vos no podés exportar si no lo tenés. Si querés exportar tenés que producir. Seguimos teniendo niveles de exportación altísimos, 800.000 toneladas. Piensen que estábamos exportando 300, 400.000 toneladas. Esto porque los muchachos no hablen de gusto. Los que hablan de cierre de exportaciones, estamos en el ciclo más alto de exportación de la historia de la Argentina. Y ustedes piensen que tenemos el mismo stock ganadero. No podemos tener más porque decidimos tener 13 millones de hectáreas que lo ocupó la agricultura. Y bienvenido. Y seguramente vamos a seguir incorporando más hectáreas a la agricultura. La ganadería argentina resistió ese embate. Seguimos teniendo el mismo stock ganadero. Eso es bueno, buenísimo. Los productores ganaderos argentinos son buenos, son buenísimos. Tenemos un problema. El argentino consume la carne que no consume el mundo a bajo peso. El mundo demanda y paga más por el animal de más peso y nosotros consumimos a precio más bajo. ¿Qué estamos haciendo en materia de ganadería? Lanzamos el plan para exportar 600.000 toneladas, para producir 600.000 toneladas más. Obviamente que hubo una caída del consumo por múltiples razones, y esa caída del consumo interno,
que era un proyecto que teníamos hace 12 años, de ir hacia una oferta de diversificación de carne de pollo, carne de cerdo y de pescado, que la Argentina tiene que avanzar en una diversificación de sus proteínas. Eso y tiene que seguir creciendo. El consumo de carne de cerdo y carne de pollo Y tenemos que seguir produciendo para crecer. Mientras veníamos, esta mañana recibimos una inversión de España, un proyecto de inversión de unos 150 millones de euros, para crear 3 centros de desarrollo de la ganadería porcina en la Argentina. ¿Qué te quiero decir con esto? Argentina está exportando, va a seguir exportando, la ganadería tiene un buen momento, está pasando por un buen momento, y los precios internacionales genera una expectativa muy alta. El productor no lo ganó porque vendió a precios preguerra, en una tendencia absolutamente alcista. ¿Qué problema tenemos hoy? Y tienen razón los productores en plantear las dificultades, un aumento de fertilizante y fitosanitario que se fue por las nubes cuando el productor vendió a diciembre a precio preguerra. Si no agarró el precio extraordinario y tiene que reponer fertilizante y fitosanitario a precio exorbitante. Pero la tendencia sigue siendo buena. De hecho, hemos tenido en trigo y en maíz resultados extraordinarios. En la soja no hemos tenido el resultado esperado por sequía y entre otras cosas porque creció el trigo y el maíz, pero imaginamos que vamos a tener estamos produciendo 140 millones de toneladas y aspiramos en el 2030 que la Argentina produzca 200 millones de toneladas de proteína y aspiramos a producir 600.000 toneladas más de carne. Y los próximos años para la Argentina van a ser de oportunidad extraordinaria porque el mundo está pidiéndonos a gritos lo que nosotros producimos. Esta guerra de Rusia y de Ucrania es la guerra por las proteínas. Fíjense el desorden global que se armó por este conflicto. A nosotros nos piden trigo del mundo. Nos piden trigo desde Israel, nos piden trigo desde países europeos, nos piden trigo de países del mundo africano, de Egipto, de la región nos piden trigo, o sea, nos piden maíz y nos piden carne. Lo que tenemos que hacer es dedicarnos a trabajar junto a una agenda público-privada para poder producir y no perder tiempo en discusiones que no nos llevan a ningún lado. Mencionaba el tema de las reuniones con las entidades con respecto al tema hídrico. ¿Le han planteado algo con respecto al tema impositivo, que es de lo que muchas veces... si no te plantean el tema impositivo no son productores. Primero, no hay productor que no te plantee el tema impositivo. Productor que no te plantea el tema impositivo no es productor. Por lo tanto forma parte de la agenda permanente. Pero bueno, acá también. Al productor hay que agradecerle el aporte que hace el país y el país necesita el aporte de los productores. Y tenemos que pensar, esta zona hace 20 años una zona eminentemente ganadera, se reconvirtió, estaban hace 20 años nuestros campos todos embargados, estábamos todos con nuestra cabeza en los bancos, hemos tenido un nivel de desarrollo. Por más que nos quejemos, etcétera, tenemos que capitalizar que en 20 años incorporamos 15 millones de hectáreas a la producción de la agricultura y corrimos la frontera ganadera con el desarrollo de la frontera agrícola y seguimos teniendo el miedo ganadero. La verdad que la Argentina, de hecho, lo explican los números de exportación. Este año vamos a exportar cerca de los 50.000 millones de dólares. Es decir, acá tenemos el principal aporte a la Argentina y es bueno que pongamos en valor todos, nosotros y los propios productores. Y que las discusiones que son de otro tipo, yo no estoy acá para discutir política, para eso tienen como político al intendente, a los legisladores, yo estoy para trabajar para que podamos producir más. Y en eso nos vamos a romper el alma.